Abordamos entonces el tema que me han solicitado sobre San Jerónimo y la pandemia. ¿Qué significado tiene este personaje de la historia de la Iglesia, fundador de los Padres Omascos? ¿Y qué significado tiene para nuestra vida esta pandemia terrible que estamos atravesando? Parto de la pregunta: ¿cómo nosotros podemos descubrir la voluntad de Dios en estas circunstancias? ¿Qué cosa es lo que Dios nos pide hacer? Para responder a ello, quisiera recurrir a dos voces proféticas que nos han ayudado y nos ayudan a descubrir esa voluntad de Dios. Nosotros sabemos también que en la tradición de nuestra iglesia a Dios lo encontramos en la historia y lo encontramos en su creación. Pues bien, estas dos voces proféticas nos ayudan a escuchar la voluntad de Dios en la historia y en su creación. La primera voz es la de Monseñor Romero, San Romero de América. Él le tocó vivir en un periodo realmente agitado, difícil y de mucho sufrimiento para su pueblo. ¿Cómo descubrió la voluntad de Dios? Ciertamente Dios no le habló por teléfono ni le envió una carta particular. Lo descubrió en los acontecimientos, viendo cómo su pueblo era masacrado, recordando que nuestra fe es la fe en un Dios de vida, recordando los mandamientos de Dios que nos dice: no matarás, y que Jesús volvió a refrendar. Lógicamente, no tuvo ninguna duda. Estaba ciertísimo que la voluntad de Dios es que no maten a sus hermanos. Y por eso entonces, en esos hechos de masacre de un pueblo y recordando el mandamiento de Dios, pudo decir: en el nombre de Dios les ordeno, no maten a sus hermanos. La otra voz profética que quiero recordar es la del Papa Francisco, que también ha escuchado la voluntad de Dios, pero manifestada en su creación y en el cosmos. Ahora contamos información suficiente, amplia, de cómo se está destruyendo el ambiente, cómo se está destruyendo la vida vegetal, animal y humana. Y entonces el Papa Francisco, recordando que los vivientes, las plantas, los animales y los seres humanos somos criaturas de Dios, y recordando también aquel texto bíblico donde el apóstol Pablo nos dice que la creación entera gime con dolores de parto, entonces el Papa Francisco escucha el grito de la tierra y, en coherencia con el Dios, su fe en el Dios creador, pues nos ha mandado un bellísimo mensaje en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Estas dos voces proféticas nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios en la historia y en el cosmos. Siguiendo a estos hermanos, nosotros podemos abordar también nuestro tema: cómo descubrir la palabra de Dios en estos tiempos de pandemia. Yo quisiera acudir ahora a otro profeta, que es precisamente San Jerónimo Emiliani. Él nos ayuda a escuchar la voluntad de Dios. Y voy a referirme a dos momentos particulares de su vida. Recordar, más bien, tres acontecimientos importantes de su vida. El primero es prácticamente el que conocemos un poco más. Cuando en el año de 1511, en esa guerra que libró la República de Venecia contra la Liga de Cambrai, todo esto para tratar de tener la supremacía en el mundo europeo, San Jerónimo participó en la guerra,
fue hecho prisionero, fue encarcelado en un calabozo y de allí logró salir vivo. Él interpretó este hecho porque se encomendó a la Santísima Virgen y cree que Dios, por medio de la intercesión de María, lo libró de esa casi segura pena de muerte. Y entonces comenzó lo que llamamos su conversión, un profundo cambio interno. Dios me quiere para algo. Si Dios le concedió la vida, pues se la concedió para algo. Y entonces comenzó su proceso personal. Estuvo apoyado muy de cerca por buenos amigos que participaban de la espiritualidad propia de la época, la espiritualidad que se llamaba la devotio moderna, la devoción moderna, que para él se traducía en una pequeña cofradía o movimiento que se llamaba el movimiento del divino amor. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente lo más moderno es el evangelio del amor. Y en estos días hemos recibido del Papa Francisco también una bella encíclica, Fratelli Tutti, que nos invita a la fraternidad humana, a la fraternidad universal, a dejarnos llevar por ese amor a los hermanos, por ese amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones, que se traduzca en hermandad hacia nuestros semejantes. Este es el primer episodio que quería recordar de la vida de San Jerónimo, cuando prisionero de la guerra y habiendo salido libre, cambió su vida y se dedicó a vivir un proceso de conversión personal sin grandes acciones externas, siguiendo pues su vida ordinaria, su servicio a la República de Venecia, pero ya profundamente transformado en su manera de ver la vida. Vino después otro hecho bastante significativo, unos 15, 16 años después. Nosotros recordamos que allá por el año de 1527, entre esas luchas del emperador Carlos V, que quería extender su imperio y su dominio por Europa, efectivamente se declararon varias guerras, invasiones. La península itálica fue invadida por el ejército de Carlos V y llegaron incluso a Roma, hicieron un saqueo tremendo y como consecuencias de esa invasión, de esas guerras continuas, se produjo en casi toda Europa y sin duda en la península itálica, pues una hambruna tremenda, una hambruna que quedó grabada en la memoria de las gentes, sobre todo en el año de 1528. Quisiera aquí compartir una pantalla y quisiera mostrarles cómo un amigo y biógrafo de San Jerónimo que escribió su vida poco tiempo después, él quiso recordar lo que sucedió a raíz de esa hambruna. Lo vemos aquí en su pantalla. Dice que en el año de 1528 estalló, como todo el mundo lo sabe y aún recuerda con lágrimas en los ojos, una terrible carestía en toda Italia y en toda Europa, en aldeas, pueblos y ciudades. Bien, sigue describiendo. Cuando se vino a saber que nuestra ciudad, o sea, Venecia, estaba mejor que cualquier otra parte de Italia, innumerables filas de pobres abandonando sus casas, que más bien eran sepulcros de vivos, cayeron sobre Venecia con mujeres e hijos empujados por esta calamidad. Por plazas y calles se veía a estos pobres desgraciados no gritar, no, porque no tenían fuerzas para ello, sino gemir calladamente la proximidad de la muerte. Ante este espectáculo, nuestro Miani
impulsado por su ardiente caridad, se dispuso a ofrecerles toda clase de la ayuda posible. En pocos días gastó el dinero que tenía, vendió su ropa, los tapices y todos los enseres de la casa, invirtiendo lo recaudado en esta piadosísima y santa obra. Pues a unos los alimentaba, a otros los vestía porque era invierno, a algunos los recogía en su casa, a otros los animaba y exhortaba a tener paciencia y a aceptar serenamente la muerte por amor a Dios, recordándoles que a cambio de esa paciencia y esa fe se nos prometía la vida eterna. Pasaba todo el día en este ejercicio de caridad. A menudo, dado que no bastaban las horas del día, hasta por la noche recorría la ciudad y a los que hallaba enfermos y todavía vivos los socorría como podía, mientras que los cadáveres que a veces hallaba tirados por la calle los cargaba a hombros como si de bálsamo precioso y de oro se tratase, y luego a escondidas y de incógnito los depositaba en cementerios o en otro lugar sagrado. Dice el biógrafo, me faltaría tiempo si quisiera contar una por una todas las obras de misericordia. Así es como dramáticamente este biógrafo nos describe la participación de Jerónimo a raíz de esa tremenda hambruna que se suscitó. Como vemos, San Jerónimo renuncia a sus bienes, pero no por despreciar los bienes, no por despreciar las cosas materiales, sino para compartir con los pobres en ese momento de necesidad. Los bienes son para resolver los grandes males, y Jerónimo tuvo la generosidad de saber compartir los bienes que poseía. Bien, un tercer acontecimiento es algo que marcó y con el que culminó su vida, y es que precisamente en ese siglo XVI hubo bastantes epidemias en la zona de la península itálica, hubo epidemias en varios años. Los historiadores nos dicen 1502, 1507, 1510, 11, 13, 23, 28, con la carestía que acabamos de, de ver reseñada por el biógrafo de San Jerónimo, a raíz de la cual San Jerónimo tuvo que disponer de todos sus bienes para compartirlos con los pobres. Pero luego, como consecuencia de esa guerra, pues vino la peste. Y con la peste hubo muchos muertos. Y obviamente los que se mueren son las personas mayores. Los niños tienen más defensas y sobreviven. Y entonces, como consecuencia de la peste, hubo muchos huérfanos. Y Jerónimo va a dedicar sus energías y sus fuerzas al cuidado de esos huérfanos. No es, diríamos, una primera iniciativa que toma San Jerónimo en este campo. Ya había comenzado desde antes en su propia casa. El buen juez por su casa empieza. Y lo hizo precisamente atendiendo a sus sobrinos, que habían quedado huérfanos, sobre todo los sobrinos, hijos de su hermano Lucas, como consecuencias de aquella guerra que había librado. Quedó mal herido y murió poco tiempo después. Entonces dejó a sus hijos al cuidado de Jerónimo, y así Jerónimo, en su propia familia, comenzó a ser padre de huérfanos. Así es que tenía un buen entrenamiento. Pero a raíz de la guerra y de la peste, entonces Jerónimo tuvo que ampliar su campo de trabajo. Había muchos niños y niñas que quedaron huérfanos y comenzó a dedicarse a ellos, a recogerlos, a colocarlos primero en hospicios y luego rentar una casa para llevárselos, y precisamente para darles educación, para cuidar de esas niñas y de esos niños. Para las niñas consiguió el apoyo y la ayuda de algunas buenas mujeres que se dedicaron a cuidar a las niñas. Él y algunos otros amigos y colaboradores
pues trabajaron mucho con los niños, lo hicieron primero en Venecia y después lo extendieron a muchos otros lugares de las provincias de Venecia y de Lombardía. Incluso su campo de trabajo se extendió a las mujeres que habían quedado viudas y en la enorme pobreza se habían visto forzadas a dedicarse a la prostitución. También San Jerónimo extendió su campo de trabajo para rescatar a esas pobres mujeres. Estos son los tres hechos que quería yo recordar. En primer lugar, cuando Jerónimo fue hecho prisionero de guerra y salió libre, una vida que él quiso disponer precisamente a hacer algo que creía que Dios le iba a pedir. La ocasión propicia vino en modo muy particular, con esa hambruna tremenda consecuencia de la invasión de aquellos imperios a partir de 1527, 1528. Y como consecuencia de esas pestes, entonces también se dedicó al cuidado de los huérfanos. Bien, ¿qué lecciones pudiéramos sacar de estos hechos que acompañaron la vida de nuestro santo? En primer lugar, quisiera yo compartirles que la vida cristiana no es una vida artificial. Yo creo que eso lo podemos aprender claramente. La fe cristiana y la práctica del mensaje de Jesús no es algo artificioso, sobrepuesto, añadido a la vida ordinaria, no es un segundo piso de la historia. La vida cristiana, debemos saber, no huele demasiado a incienso. Responde siempre a las necesidades de la vida ordinaria, a las necesidades de la vida cotidiana. La vida cristiana bien vivida es una vida ordinaria, pero vivida con otra actitud, con otro espíritu, con el espíritu de Jesús. En la vida cristiana, lo extraordinario es la generosidad, la fidelidad, la perseverancia, la entrega a los demás. La vida ordinaria vivida al servicio de los demás. Un segundo aprendizaje de esta vida profética de San Jerónimo es que la necesidad aguza el ingenio, como dice el refrán popular. La necesidad a los creyentes nos hace descubrir la voluntad de Dios, pero la necesidad de nuestros hermanos. Cuando vemos a nuestros hermanos pasar necesidad y tenemos corazón, nos volvemos creativos, nos volvemos imaginativos, se aguza nuestro ingenio. Fíjense, por ejemplo, San Jerónimo, que era un administrador de la República de Venecia, lo vemos en sus cartas compartir unas recetas médicas para cuidar a los niños enfermos, una para cuidarles la tiña o la sarna, una enfermedad de la piel, a través de las sustancias que tenían en aquella época. Estamos en el siglo XVI. Elaboró una buena receta para curar esa enfermedad tan molesta, tan dañina, tan perjudicial de la piel. Pero no solamente eso, también transmite unas recetas para curar las infecciones de los ojos, algunas conjuntivitis, y aplicarlas y recomendarlas con mucho cuidado. La necesidad aguza el ingenio para quien tiene voluntad de servicio. Y luego, para ocupar a los niños que él había recibido y no tenerlos de ociosos y enseñarles a ganar el pan con el sudor de su frente, encontramos en su correspondencia que él los ocupaba en la elaboración de clavos. Imagínense un pedagogo de herrería. Y no solo eso, también de sombreros. Y no solo eso, también la cuestión de los hilados y tejidos, que era propiamente la actividad de su familia. Compartió las artes que se conocían en la familia y fueron descubriendo otras ocupaciones. En la necesidad se aguza el ingenio.
Una tercera lección que podemos aprender, vamos a referirla precisamente al carisma de San Jerónimo. Nosotros, en la reflexión sobre nuestra fe, sabemos que un carisma es un don de Dios y los dones de Dios los concede a través de su Espíritu. Alguien dice que un carisma es la fantasía del Espíritu. Y efectivamente creemos que cada vida humana tiene una manifestación del Espíritu de Dios. Cada vida humana tiene su carisma y por eso cada vida humana es diferente. Somos irrepetibles. Existimos por algo y existimos para algo, para una misión. Y Dios, por medio de su Espíritu, nos da el equipo necesario para realizarnos. Nos da los dones, los carismas necesarios para realizarnos. Cada quien el propio carisma. ¿Qué descubrimos en San Jerónimo? En primer lugar, yo diría que su carisma se manifiesta muy claramente el carisma de la administración, de la organización. San Jerónimo supo organizar hospicios y orfanatos. Lo hizo en Venecia y lo hizo en varias diócesis donde lo llamaban, como por ejemplo el obispo Lipomano de Brescia, de Bérgamo, y luego el obispo Ghiberti de Brescia. Lo llamaban a organizar, precisamente aprovechando su carisma de buen administrador, los hospicios y los orfanatos que se requerían en sus diócesis. Lo que Jerónimo conocía por oficio en la República de Venecia, lo aplicó al servicio de los niños, de las niñas y de las mujeres que habían quedado viudas y expuestas a toda maldad. Otro carisma de San Jerónimo era el don de gentes. Tenía una enorme capacidad para ganar la simpatía de sus semejantes, hacía con facilidad amigos y sabía involucrarlos en su propia causa. Tenía también personas, damas de su sociedad, a quienes conocía y las supo involucrar en la atención a las niñas. Jerónimo aprovechó ese carisma, ese don de gentes, para formar equipos de servicio. E incluso por eso es fundador de la Compañía de los Siervos de los Pobres, que después será la congregación, la Orden de los Padres Omascos. Ese don de gentes, ese don de crear simpatía y de formar equipo, lo ocupó precisamente para fundar equipos de servicio. Otro carisma innegable es el carisma de pedagogo. Si los niños estaban en sus instituciones, es precisamente porque se sentían recibidos, acogidos con plena confianza y sabían que ahí recibían una buena educación que los capacitaba para la vida. Es indudable que San Jerónimo, como buen pedagogo, supo educar a muchas niñas y sobre todo a muchos niños. Dentro de su pedagogía particular, nosotros recordamos su capacidad para comunicar, para enseñar el catecismo, una necesidad propia de su época. Por cierto, el catecismo lo hizo redactar por un buen teólogo y lo hizo redactar de tal manera que pudieran comunicar los elementos principales de la fe de una manera sencilla que los niños y las niñas recordaran. El método de pregunta y respuesta que se hizo tradicional lo aprovechó San Jerónimo y algunos dicen que él lo creó. Preguntas y respuestas para aprender el catecismo y conocer la fe, conocer el evangelio y conocer al Dios en quien creemos y esperamos. Otro aspecto de su carisma que a mí me gusta remarcar mucho es que San Jerónimo aprendió en Venecia el espíritu republicano. Venecia no era una monarquía, era una república. Entonces, todo se considera un bien público y lo que es de todos exige la participación de todos. Y por lo tanto, en Venecia había votaciones y esto Jerónimo lo aplicó en sus obras. Es muy interesante cómo cuando había reuniones para, pues iríamos a analizar la situación de las obras que habían formado con los responsables de las obras,
siempre solicitaba que acudiera alguien que trajera el parecer de los niños. Se consultaba a los niños cómo estaban viviendo, cómo eran tratados, y en esas reuniones de coordinación se tenía en cuenta el parecer de los niños. Jerónimo, con espíritu republicano, no imponía desde arriba su voluntad o las directivas que decidía el equipo de dirección, sino que se tenía en cuenta la opinión de la base. En una buena educación no se impone. El espíritu republicano es realmente importante. Ahora diríamos el espíritu democrático. Bien. Y finalmente, un último aspecto que quiero considerar de los muchos que podrían considerarse sería el considerar a Jerónimo en su condición de ser humano, en su corazón de carne, en su humanidad solidaria y fraterna. Jerónimo, en esos momentos tan graves y tan delicados, supo ser hermano solidario de los que tenían hambre, de los que tenían frío, de los que estaban enfermos, de los que estaban apestados, e incluso hasta sabía sepultar a los muertos. Tenía un corazón sensible a sus hermanos y por eso entregó su vida al servicio de las niñas, de los niños, de los pobres, de los necesitados. Otra consideración que podemos sacar de lo que hizo San Jerónimo es que el carisma que él recibió es un carisma que también sabe cultivar. Su biógrafo nos dice que él era asiduo lector y sobre todo meditaba mucho las Sagradas Escrituras. Y lógicamente, después de leer y meditar, él practicaba el mensaje de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras se leen no para combatir a los demás con versículos. Se leen, se meditan, se asimilan, se rumian, se profundizan y luego se practican. El carisma, él también lo cultiva a través de la oración personal. Aquí recordamos a nosotros a Jesús, que el Evangelio nos dice que se retiraba por las noches a hacer oración solo en diálogo con su Padre. También el biógrafo y los compañeros de San Jerónimo nos recuerdan cómo él incluso también pasaba a veces noches enteras en oración y en diálogo con Dios. Así cultivaba su carisma, cultivaba su espíritu y estaba más dispuesto a servir a los demás. Y finalmente, quisiera concluir con una reflexión que tiene en cuenta esta pandemia y tiene en cuenta lo que aprendemos de San Jerónimo, de Monseñor Romero y del Papa Francisco. El Papa Francisco decía hace unos días que de esta pandemia no podemos salir igual. Desgraciadamente podríamos salir peor. Podemos salir muy inhumanos. Podemos salir alimentando nuestro egoísmo, encerrándonos en nosotros mismos, buscando sobre todo nuestros intereses. Como dice el refrán, primero mis dientes y luego mis parientes. Podemos salir, dado los confinamientos, sospechosos de los demás, desconfiados de los demás, distantes de los demás. Podemos salir encerrados en nosotros mismos e indiferentes ante las injusticias. O podemos salir también frente a tantos reglamentos y órdenes y mandatos y toques de queda y botones rojos. Podemos salir con el espíritu sumiso, acabados espiritualmente. Podemos salir indiferentes ante los atropellos. Podemos salir indiferentes a lo que suceda en la sociedad. O sea, también de esta pandemia podemos salir peor de cómo entramos. Pero el Papa Francisco y los testimonios de Monseñor Romero, que en un momento de crisis supo mantener fuertes los valores de la fe y dar el testimonio máximo de la fe, que fue el dar su propia vida, y San Jerónimo lo mismo, a raíz de las guerras, de las epidemias, de las pandemias, creció realmente en humanidad
y supo entregarse a sus semejantes, nosotros de esta pandemia, aprendiendo de San Jerónimo, aprendiendo de los profetas, como Monseñor Romero, como el Papa Francisco, podemos salir mejores seres humanos. Sin duda, conscientes de nuestra propia fragilidad. Qué interesante. Un virus más que microscópico tiene de rodillas a todo el mundo, a todo el planeta. Qué frágiles somos. Lamentamos mucho el fallecimiento de tantos seres queridos, de colaboradores cercanos, de parientes, de conocidos. Nuestra fragilidad es grande. Cualquier cosa puede acabar con nuestra vida. Y por eso, ojalá y de esta pandemia saliéramos dispuestos a cuidar de la vida, el don fundamental que Dios nos concedió, a ser aliados permanentes de la vida en todas sus manifestaciones. La vida vegetal, la vida animal, la vida humana, hay que cuidarla. Es el regalo de Dios. Y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar la vida. Para cuidar la vida, esos santos profetas y San Jerónimo nos enseñaron que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser comprensivos con nuestros semejantes. Tenemos que ser también creativos, no cruzados de brazos y no dejarnos llevar por sentimentalismos. Tenemos que ser creativos, organizados, buenos administradores, dispuestos siempre al servicio de nuestros semejantes, como Monseñor Romero, que lo hizo hasta dar la vida por sus hermanos, como San Jerónimo, que lo hizo hasta dar la vida por esos niños, por esos apestados, por esos que sufrieron las epidemias, las pandemias de la época, y que como ellos también entregó su vida en el servicio. Y finalmente quisiera señalar que de esta pandemia, los que estamos trabajando en el campo educativo, como San Jerónimo, salgamos cada vez más comprometidos en las tareas de la educación, de acompañar y ayudar a la formación de seres humanos, de nuevos seres humanos. Para nosotros, seres humanos que vivan el espíritu de Jesús en nuestra época y que sepan siempre ser hermanos de sus semejantes, sobre todo de los más necesitados. Y finalmente, quisiera recordar que el Papa Francisco, en fechas recientes, hará unas 2 semanas, visitó o dirigió no sé si fue en forma presencial o virtual, ahora ya no distinguimos claramente, tuvo una alocución para esa organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por cierto, que tiene su sede en Roma, la FAO. Y les decía que el hambre en este mundo no solamente es una tragedia, que sin duda lo es, pero sobre todo es una vergüenza para nosotros como humanidad. Una vergüenza, porque habiendo todos los recursos necesarios para que ninguna de las hijas y de los hijos de Dios padezca hambre, sin embargo, hay miles y quizá millones que padecen hambre. Y hay niños que se mueren de hambre. Y como consecuencia de la pandemia en todo el mundo, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones, que sin duda es posible que se recrudezca las hambrunas en el mundo. Ojalá y en lo que esté a nuestro alcance, nosotros tengamos la generosidad, la creatividad, la fraternidad necesaria precisamente para que la gente que está cerca de nosotros no pase hambre. San Jerónimo se empeñó en eso y creemos que nosotros podemos dar nuestra pequeña contribución. Ojalá, pues, y el testimonio de Monseñor Romero, el testimonio del Papa Francisco y el testimonio de San Jerónimo frente a la pandemia, a las 2 pandemias que le tocó vivir, nos ayuden a ser mejores hermanos
y esperamos salir de esta pandemia, pero crecidos en humanidad. Habría muchas cosas que decir. Esperamos poderlas seguir dialogando, seguirlas comentando en lo que sigue.